12 de diciembre del 2022, pecado en el cielo. En la reflexión del 11 de diciembre, el mandamiento más rechazado por el cristianismo es el sábado. Ahora, y dijimos también allí, en Santiago 2, 10 y 11, que el que rechaza uno de los 10 mandamientos es culpable de todos los mandamientos. Ahora, pero hablemos del pecado. El pecado no comenzó en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. En la palabra de nuestro Dios, nosotros ya vimos en 1 de Juan 3:4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción es desobediencia o transgresión. Ahora, si yo te hiciera la pregunta en esta hora, ¿qué existió primero en el universo en el universo que Dios crió? ¿Los 10 mandamientos o el pecado? ¿Qué sería primero? ¿Qué existió primero en el universo? ¿La ley de los 10 mandamientos o el pecado? Porque recuerda, pues el pecado es transgresión de la ley. En esa expresión entendemos que lo primero que existió no fue el pecado, sino la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque pecado es transgresión de la ley. No puede haber pecado sin transgredir la ley. De hecho, Romanos 4:15, ve lo que dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, si no hay ley no puede haber desobediencia, no puede haber transgresión, no puede haber infracción. ¿De acuerdo? Luego dice Romanos 5:13, pues antes de la ley, o sea, antes que Dios le diera a los judíos la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Nota, para que puedan culparte de pecado, primero tiene que existir la ley. Para que pueda haber transgresión, primero tiene que existir la ley. Ahora mira, veamos entonces, si el pecado comenzó en el cielo, porque así es, comenzó en el cielo, no comenzó en la tierra, con el que ahora es Satanás, que era un querubín, un ángel al servicio de Dios. Entonces nosotros necesitamos ver aquí en esta breve reflexión si Lucifer cometió pecado, entonces, y pecado es transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4, entonces esa ley, los 10 mandamientos ya existían desde antes que Lucifer pecara. A ver, vamos a ver primero Ezequiel 28:14 al 17. Dice: tú querubín grande protector. ¿A quién se está refiriendo Dios aquí? Se está refiriendo al que ahora es el diablo. Antes de ser el diablo era un querubín al servicio de Dios, que estaba en la inmediata presencia de Dios. Dice: yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Y ahora mira cómo lo describe Dios: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Ok? Nota, el querubín perfecto, el querubín protector que era perfecto, fue lleno de iniquidad y pecó. ¿Y qué es pecado? 1 de Juan 3:4, transgresión de la ley. Pero seguimos. Luego dice el texto: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Cómo era el querubín? Perfecto y hermoso. Corrompiste tu sabiduría. ¿Cómo era el querubín? Perfecto, hermoso, ¿verdad? Y sabio, a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Escucha, el ángel, el que es el enemigo hoy de Dios y de nosotros, fue un querubín, un ángel al servicio de Dios, que era perfecto, que era hermoso y sabio. ¿Ok? Y dice que pecó. ¿Qué es pecado? 1 de Juan 3:4, transgresión de la ley. Pero mira, vamos a Isaías 14. En Isaías 14, 12 al 14 nos va a ayudar a entender si Lucifer cometió pecado. Y pecado es transgresión de la ley. De aquí vamos a tratar de ver cuál de los 10 mandamientos transgredió Lucifer. A ver, mira, 14, 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Quién cayó del cielo? En Lucas 18, Cristo dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Apocalipsis 12, 7 en adelante dice: y fue arrojado a la tierra el gran dragón y sus ángeles. O sea,
El que cayó del cielo a la tierra fue Lucifer, el enemigo de Dios. Pero ahora nota, ¿cuál fue su pecado? Porque incluso engañó ángeles del cielo. Dice, tú que decías en tu corazón, o sea, no se lo dijo a los ángeles, sino solamente en su mente. ¿Qué cosa decía? Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nota, en estos textos, Lucifer tenía en su mente, número 1, levantar un trono allá cerca donde está Dios, levantar un trono. Para que alguien se siente en un trono tiene que ser un rey. Y el trono del universo le pertenece a Dios porque Dios es el creador. Así es que Lucifer, ¿verdad?, quería un trono. Si el trono es propiedad de Dios, es el trono del universo donde Dios está sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores, Lucifer quería el trono, pero también quería ser semejante al Altísimo. O sea, ser semejante al Altísimo es desear la soberanía de Dios. O sea, él quería ser un rey soberano, como lo es Dios, que está sentado en su trono del universo y que es el rey soberano. Así es que va la pregunta. Cuando tú deseas algo que no te pertenece, que no es tuyo, ¿cómo se llama ese sentimiento o ese deseo? Porque el trono es de Dios, la soberanía es de Dios. Y Lucifer quería el trono y ser igual y semejante al Altísimo, o sea, ser soberano como Dios. O sea, que lo adoraran como se adora a Dios. ¿Me explico? Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo se llama entonces, decíamos? ¿Cómo se llama cuando deseamos algo que no es nuestro? Se llama codicia. O sea, desear lo que no es propio es codicia. Y mira, y Lucifer transgredió el mandamiento 10, no codiciarás. La ley de los 10 mandamientos no comenzó a existir con el pueblo de Israel. La ley de los 10 mandamientos existía desde la eternidad, antes que Lucifer cometiera pecado, porque pecado es transgresión de la ley. No puede haber pecado si no hay ley. Ya lo vimos en Romanos 5, 13 y 4, 13 y 4:15, y 5:13. Ahora, Isaías dice entonces que el pecado de Lucifer fue querer ser igual a Dios y ser rey como Dios. Codició la soberanía y el trono de Dios. Pero mira, Mateo 4, 8 al 10, en la tercera tentación de Cristo, nos muestra que más codició Satanás, que más deseaba. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y fíjate lo que le dijo el diablo a Jesús, que Jesús es Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué cosa codició Satanás? Mira, Satanás codició 3 cosas. El trono de Dios, la soberanía de Dios y la adoración que solamente se le debe rendir a Dios. Por eso Cristo le contestó. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Ok? O sea, la adoración pertenece a Dios y Lucifer codició la adoración de Dios, el trono y la soberanía. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Lucifer? Pecado es transgresión de la ley. Recuerda que donde no hay ley no hay pecado, dice Romanos capítulo número 5 y capítulo 4 y 5. Así es que, fíjate bien, el pecado de Lucifer fue haber transgredido el mandamiento 10. Pero recuerda la reflexión anterior. Transgredir un mandamiento es ser culpable de los 10. O sea, en sí Lucifer transgredió el mandamiento 10, pero él transgredió toda la ley de los 10 mandamientos. ¿Ok? Así es que el pecado del ángel que estaba al servicio de Dios, de Lucifer, el querubín, el pecado de él fue codiciar. Él transgredió el mandamiento 10 y por ende los 10 mandamientos, los otros 9. Así es que, querido, si a ti te dicen que los 10 mandamientos fueron para los judíos, están muy equivocados los que te dicen eso. Los que dicen que no importa si guardas esto o no, están muy equivocados. Escucha bien, los 10 mandamientos que hemos venido viendo en estas reflexiones son de Dios y existían antes que Lucifer pecara. Así es que el pecado de Lucifer fue transgredir el mandamiento 10, no codiciarás.
¿Qué codició? Te lo repito, el trono de Dios, la soberanía de Dios y la adoración a Dios. Así es que el pecado en el cielo comenzó con la transgresión de la ley de Dios, el mandamiento 10. Que Dios te bendiga.